Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham Panamá, le damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo foro de sostenibilidad denominado Reconstruyendo un Futuro Sostenible, en el cual conoceremos acerca de nuestro programa Ventana Social y el recorrido y futuro del reconocimiento Liderazgo Sostenible. Además, tenemos una segunda etapa en donde contaremos con una charla magistral eh, titulada Enfoque Global y Regional, Crecimiento Económico Sostenible, Desafíos y Oportunidades para la Recuperación por parte del Magíster Lucas Pucheto. Y cerraremos con un panel de alto nivel denominado Hoja de Ruta para una Recuperación Sostenible con representantes del sector público, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales. Agradecemos de manera especial a nuestros miembros del Platinum Leadership Circle que hacen posible esta actividad. Ellos son 3M Panamá, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, Pro Panamá y Pfizer, así como nuestro miembro Gold, Morgan Morgan. Para las palabras de apertura, invitamos al señor Enrique Aguirre, presidente de AmCham Panamá. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristina, y buenos días a todos. Como parte del plan estratégico que venimos desarrollando en AmCham Panamá, la responsabilidad social empresarial ha estado siempre ocupando un importante lugar en la lista de temas que promueve la Cámara, ya que es a través de esta que las empresas realizan una contribución significativa a las comunidades a las que operan, al fortalecimiento de su fuerza laboral y genera un impacto invaluable en su cadena de valor, contribuyendo con sus acciones a la sostenibilidad de Panamá. La sostenibilidad forma parte de nuestro deber y cuenta con una estrategia que incluye aspectos como la ética, la competitividad responsable, la promoción de una cultura solidaria con el voluntariado comunitario y el medio ambiente, definitivamente. En los últimos años, la Cámara ha organizado foros de sostenibilidad, creando espacios de diálogo e intercambio de conocimientos e ideas entre los actores claves públicos y privados. Hemos tocado temas de agenda internacional y nacional, tales como reciclaje, inversiones verdes, el impacto de la sostenibilidad en el valor de la marca, la rentabilidad de los negocios ante el cambio climático y el agua como recurso estratégico para la competitividad de Panamá, entre muchos otros. Hemos traído expertos internacionales que nos han compartido sus conocimientos y nos han permitido aprender de ellos cómo podemos lograr ser agentes de cambio. Las circunstancias que ha vivido Panamá y el mundo entero en los últimos 20 meses nos ha sumergido a todos en una pandemia de carácter mundial sin ningún precedente. No ha sido excusa para restarle importancia a la contribución que nuestras empresas miembros venían desarrollando año tras año a través de sus prácticas de responsabilidad social empresarial que impactan de manera importante sus operaciones en temas de gobernanza, temas sociales y medioambientales en todo el país. Sabemos que los retos de todas las empresas han afrontado frente a esta pandemia y es por ello que queremos, con eventos como el foro de hoy, contribuir a una ágil y efectiva reconstrucción de nuevos caminos y acciones que nos permitan seguir haciendo un sólido aporte a la sostenibilidad económica de Panamá. La valiosa información que hoy vamos a compartir, gracias a la colaboración de expertos en la materia, nos brinda una visión regional y global de las acciones que como país, como empresa y como seres humanos debemos atender para realizar un aporte que refuerce la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya meta es poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. La ocasión hoy también es propicia para resaltar la extraordinaria labor que nuestras empresas miembros realizaron a través de su participación en la iniciativa Ventana Social de AmCham Panamá, la cual conocerán con mayor detalle en unos minutos, y tenemos también en nuestra agenda de hoy un tributo a lo que han sido nuestros primeros 10 años del programa de reconocimiento al liderazgo sostenible, prácticas inspiradoras de responsabilidad social que en su 10º aniversario hoy se relanza con nuevas categorías y que nos van a permitir a todas las empresas miembros seguir inspirando a través de la contribución que hacen con sus proyectos de responsabilidad social empresarial. Estamos conscientes de que hemos recorrido un gran camino,
pero asimismo reconocemos lo mucho que nos falta por hacer. Así que los invito a seguir trabajando juntos por el Panamá sostenible que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, muy acertadas tus palabras. Ahora damos inicio a la agenda de este foro, dándole la más cordial bienvenida a Susana Uranga, directora ejecutiva de AmCham Panamá. Muchas gracias, Cristina, y muy buenos días a todos. El evento de hoy nos llena de gran regocijo y orgullo porque nos permite seguir contribuyendo de manera importante en ser esa plataforma que brinda a nuestras empresas miembros la oportunidad de inspirar y trabajar por un mejor Panamá a través de su responsabilidad social empresarial, tanto por la iniciativa Ventana Social 2020, así como por nuestro reconocido programa Reconocimiento Liderazgo Sostenible, que cumple 10 años de aniversario. Hoy en este evento tomamos la oportunidad para honrar a 23 de nuestras empresas miembros que fueron parte de la Ventana Social de AmCham Panamá, programas de adaptación resilientes en pandemia, y que en medio de la adversidad desarrollaron programas solidarios con el propósito de aportar al país para subsanar los efectos causados por la situación originada por el COVID-19 a lo largo del 2020 y el 2021. Si bien es cierto que el reto ha sido grande, asimismo representó una oportunidad para mostrar la gran capacidad de adaptación, innovación y resiliencia de las empresas y su solidaridad para trabajar por el bien común de nuestro país. Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, les invito a ver este video resumen de nuestra Ventana Social 2020. El mundo cambió. La forma de hacer las cosas también, haciéndonos más solidarios, más resilientes, más creativos. Por eso en AmCham Panamá nos enorgullece honrar a nuestras 23 empresas miembro que se sumaron a la iniciativa del programa Ventana Social, a través de buenas prácticas de responsabilidad y acción social durante la pandemia. Veamos. 3M. AES Panamá. Bacredomatic. Banismo. Cable and Wireless Más Móvil. Café de Eleta. Cervecería Nacional. Chevron. DHL Express Panamá. Ecoplagas. ENSA. EY. GBM de Panamá. Manzanillo International Terminal. Microsoft Panamá. Morgan & Morgan. PriceSmart Panamá. Quality Leadership University. Ricardo Pérez S.A. Terpel Panamá. The Bank of Nova Scotia.
Tropigas. Uber. Gracias a estas empresas por su ejemplo. Trabajar por Panamá las hace grandes. Sigamos. Un aplauso virtual para todas estas 23 empresas de Ventana Social. Como mencioné anteriormente, este año nuestro reconocimiento al liderazgo sostenible cumple 10 años, lo que nos llena de orgullo, ya que más de 100 empresas han compartido sus programas de sostenibilidad, inspirando y motivando a otras empresas a incorporar la sostenibilidad dentro de su cadena de valor. A continuación, presentamos un video que resume los 10 años del reconocimiento al liderazgo sostenible. Diez años mostrando el impacto de empresas que inspiran, empresas que transforman, empresas que aportan a la construcción del país, apoyando a sus colaboradores, clientes, proveedores, comunidades y el medio ambiente. Celebramos 10 años del reconocimiento Liderazgo Sostenible de AmCham Panamá, el primer reconocimiento de responsabilidad social empresarial que instituyó un gremio del sector privado en el país. Durante este tiempo, más de 50 empresas nacionales, multinacionales, regionales y pymes presentaron 111 prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad que impactaron positivamente el desarrollo inclusivo de Panamá. Han pasado 10 años desde la primera edición y celebro que desde AmCham se siga promoviendo y visibilizando el aporte de las empresas comprometidas en el desarrollo sostenible de Panamá. En Cervecería Nacional entendemos que cuando una empresa responsable prospera, se multiplica el acceso al bienestar y al progreso en las comunidades, en la economía y en el medio ambiente. El reconocimiento del liderazgo sostenible es y ha sido siempre un espacio en donde todas las empresas de los diferentes sectores de Panamá pueden compartir sus buenas prácticas y retarse a ser cada vez mejores. El reconocimiento Liderazgo Sostenible se alinea con las últimas prácticas de sostenibilidad empresarial y visibiliza el valor social y económico de la empresa privada en el desarrollo del país. El reconocimiento ha ido evolucionando con las necesidades del planeta, transformándose y alineándose a los estándares internacionales de la ISO 26000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los estándares y exigencias se han elevado, así como nuestro compromiso. No solo promovemos el reconocimiento, sino que aportamos con contenido para alinear conceptos y generar espacios de colaboración entre empresas, sectores e instituciones. El sector empresarial es responsable, genera empleos y bienestar. Hoy honramos y celebramos a todas las empresas que han participado. Sin importar su tamaño, son organizaciones que lideran desde el propósito para impulsar la recuperación económica y social de Panamá. Invitamos a que cada vez se sumen en más prácticas que inspiren y transformen positivamente al país. Reconocimiento Liderazgo Sostenible de AmCham Panamá. 10 años inspirando a nuestras empresas miembro a visibilizar las prácticas de responsabilidad social empresarial. Estamos listos para continuar transformando juntos a Panamá. Así como la responsabilidad social continúa evolucionando, el reconocimiento al liderazgo sostenible también evoluciona y en el año 2022 regresará renovado y con nuevas bases. Gracias a la retroalimentación y recomendaciones recibidas de empresas miembro que participaron en años anteriores, consultores externos, miembros de los distintos comités técnicos, miembros del jurado y al gran equipo de AmCham Panamá, que en esta oportunidad contó con la asesoría de Raquel Robleda, directora de Loop Experts. La convocatoria del reconocimiento 2022 se abrirá en el mes de diciembre de este año. Desde ya, están todos invitados a participar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana, por compartir esta valiosa información con la audiencia. Han sido un video bastante motivador e inspirador. Esperemos que a futuro podamos contar con muchísimas más postulaciones de programas que definitivamente están desarrollando aquí en Panamá en beneficio de todos. Continuamos con Raquel Robleda, CEO de Loop Expert, quien nos hablará sobre las bases del reconocimiento para el 2022. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Cristina. Gracias, Susana. Gracias, Enrique, también. Hicieron un excelente preámbulo. Yo voy a estar compartiéndoles temas muy técnicos de cómo hemos llegado a esa edición 2022, porque va a ser la edición 2022 de ese reconocimiento liderazgo sostenible. Las bases han cambiado. Sí se ha hecho una renovación de lo que es el reconocimiento. Sin embargo, el nombre ha prevalecido porque nos parece que el nombre es fundamental, es importante y reúne todo el concepto de lo que intenta hacer AmCham con este reconocimiento. Reconocer a sus empresas miembros que trabajan en temas de sostenibilidad. Ups. Vamos a intentar pasar aquí. Ok. El reconocimiento, como ya vieron, comenzó como el Premio al Buen Ciudadano Corporativo en el año 2010. Estamos a 2022, reconocimiento liderazgo sostenible ha sufrido algunas modificaciones, pero nunca sin perder el objetivo clave, reconocer los proyectos alineados a la ISO 26000 y enfocados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hecho un diagnóstico, ya lo comentó Susana, agradecerle a todos los que me apoyaron y colaboraron en este diagnóstico y en este trabajo que hicimos de consultoría con exjurados, con empresas miembros que han participado anteriormente en el reconocimiento al liderazgo sostenible, por toda la información suministrada y por todos sus conocimientos. El intercambio ha sido excelente para llegar realmente a lo que tenemos hoy en día, y les voy a presentar un resumen, que es el manual del reconocimiento del liderazgo sostenible, que reúne todo, reúne las bases del concurso, reúne todos los lineamientos para la calificación y evaluación de los jurados, las categorías, un anexo inclusive en el que damos algunos ejemplos, y siguiendo un poco todas las recomendaciones que recibí, intentamos trabajar principalmente una guía para las empresas para poder postular a este reconocimiento. Son 3 nuevas categorías y siguiendo las recomendaciones de todos, lo hemos sintetizado a las 3 categorías que responden también a los 3 alcances fundamentales de la responsabilidad social empresarial, ¿ok? La gobernanza, el medio ambiente y la categoría social. Esas van a ser las 3 categorías en el manual, el cual pronto van a poder consultar en la página web de AmCham, porque se están haciendo todos los ajustes para poder subir la información. Encuentran toda la descripción de cuáles son los proyectos y qué perfil tiene que tener cada proyecto para postular en cada una de las categorías. Quiero hacer un paréntesis aquí y sí recordar que el reconocimiento del liderazgo sostenible es una iniciativa de carácter empresarial y está reservada de manera exclusiva para las empresas miembro de AmCham. Empresas cuya gestión ha sido orientada a hacer negocios sostenibles que impacten en el desarrollo económico y social de Panamá. Y hago la salvedad en de Panamá porque los trabajos deben estar enfocados en la cadena de valor de la empresa en Panamá. Hago esta salvedad porque sé que hay muchas empresas multinacionales que funcionan en nuestro país, que tienen proyectos a nivel global, pero lo que queremos ver en el reconocimiento del liderazgo sostenible es o bien cómo ese proyecto se adapta a las realidades del país en el que estamos reconociendo la gestión de la empresa, que es Panamá, y trabajar en ese sentido. O también puede ser la creación de un proyecto nuevo enfocado directamente a Panamá. Hay un nuevo formulario digital. El formulario tiene guía de temas para cada una de las categorías. Por ejemplo, en gobernanza,
un tema fundamental y que además hemos visto, y lo vimos también en algunas de las empresas allí en la ventana social. Promoción de la equidad de género e igualdad de oportunidades. Ha sido un tema importante durante la pandemia y es un tema que se viene trabajando desde las empresas para impactar el ODS 5 desde hace ya algunos años. Se ha afianzado mucho en Panamá en este tema. Ese sería un ejemplo de proyecto de gobernanza. Allí van a encontrar en el manual otros ejemplos. Un ejemplo en la categoría de medio ambiente, reducción de emisiones, medición de la huella de carbono. Este es un poquito más fácil. El tema de agua, que están haciendo para ahorro de agua, para ahorro de energía, eso iría en medio ambiente. Y luego un ejemplo de la categoría social, por supuesto, el voluntariado, también lo vimos allí en la ventana social, pero un programa de voluntariado instituido dentro de la empresa, con todos los procedimientos necesarios, con su comité de voluntariado, o sea, un programa de voluntariado estructurado, y proyectos específicos con comunidades. Pueden ser comunidades internas y pueden ser comunidades externas. No necesariamente tiene que ser externo. Cuando me refiero a externo, a un trabajo que hayan hecho en el entorno cercano a la empresa, o por ejemplo ir a limpiar playas, que es un tema muy, muy común y que hacemos muchísimo en Panamá cada año, se vio ahí ralentizado por la pandemia, pero también puede ser con las comunidades internas, algún trabajo social que hayan hecho con los colaboradores y con sus familias. Entonces ahí les dejo algunos ejemplos y en el manual, en la guía, van a encontrar más. El formulario, el nuevo formulario está dividido en dos secciones. La primera parte es conceptual. La primera parte va a incluir las generales, el objetivo, la descripción y los atributos del proyecto en una síntesis. Esta primera parte, con ella pretendemos que el jurado tenga la información sintetizada para poder comprender el proyecto y así dar la oportunidad también en esta primera parte a las empresas de explicar en palabras propias de qué se trata el proyecto. Y la segunda parte es técnica, con preguntas específicas, con preguntas explicativas. ¿Okay? Ahí incluye todos los indicadores. Yo les quiero dar un ejemplo de indicadores de gestión en el formulario. El formulario está diseñado más o menos así y obviamente va a ser un formulario digital. Es importante. Va a ser digital, va a ser rellenado en la página web, que en el link que AmCham establezca para esto. Toda la información que necesitan para rellenarlo va a estar allí en la página web de AmCham. Y lo importante es que se puede ir salvando a medida que se va rellenando, pero yo les recomiendo tener toda la información antes de empezar a rellenar el formulario. Es un poco extenso, sí nos puede tomar como una horita, pero esos temas los vamos a ver después ya más específicamente con las empresas que estén interesadas en postular. Por ejemplo, tenemos una parte que es monitoreo, evaluación y reporte. Marque con una X las opciones que apliquen. Entonces, allí les damos las distintas opciones. La empresa no evalúa el programa, la empresa sí lo evalúa. Van a poner una marca, una X, delante de la que aplica. La empresa dedica al menos 15% del presupuesto a este indicador, o la empresa no destina presupuesto específico. La empresa da seguimiento a los indicadores, allí les damos los ejemplos de los indicadores. Si la empresa o el proyecto cuenta con indicadores específicos, entonces les damos un espacio para ampliar sobre los indicadores específicos del proyecto. Ejemplo de indicadores de impacto. Hay indicadores de gestión, indicadores de impacto. Este es el ejemplo de la satisfacción de los stakeholders. Algunos los conocen como stakeholders, otros como partes interesadas, otros los manejan como grupos de interés. Lo mismo, dicho de diferentes maneras. La empresa consulta y da seguimiento a los grupos mapeados por el proyecto postulante. La empresa revisa de manera periódica el mapa de stakeholders y el plan de acción con cada grupo. La empresa no involucra a stakeholders. En ese caso, les damos un espacio para que nos expliquen por qué no y explique qué stakeholders locales han sido incluidos. Esto fue en parte también en base a todas las consultas que se hicieron. Si el que teníamos anteriormente era mucho más específico, aquí hemos dado oportunidad para poder incluir información adicional que también pueda servir al jurado de guía para la evaluación.
Criterios de valoración del jurado, y esto es los más importantes, pero ya los comentó Susana también. Alineación del proyecto con el plan estratégico del negocio. Todo lo que rellenen en esas dos partes del formulario tiene que estar alineado a estos criterios. ISO 26000, alineación con los lineamientos de la ISO 26000 con las 7 materias. Impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles? El formulario les da toda la lista para que puedan marcar cada uno de los ODS. Objetivos, meta y público. Esto tiene mucho que ver con los stakeholders, indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos e innovación en comunicación. El jurado, hicimos algunos ajustes de lo que ya conocían. El grupo será de jurados locales e internacionales. Siempre habrá un observador independiente y un presidente del jurado. Estamos pidiendo a través de este nuevo manual que el jurado elija un presidente, que podría ser coordinador a la vez de jurado, es el que va a moderar el debate y es el que va a ser responsable de comentar o de dar una valoración en el evento donde se premia el reconocimiento del liderazgo sostenible sobre los ganadores y sobre algunos puntos que podamos encontrar de observaciones, a reforzar, a mejorar, porque los expertos internacionales y locales que consigamos seguro nos pueden dar algunas sugerencias. El reconocimiento se puede, igual que el formulario, se puede revisar cada año y siempre se pueden hacer ajustes. Y por supuesto hemos incluido un acta de resultados por parte del jurado. Ya Susana adelantó que el inicio de la convocatoria va a ser en diciembre del 2021. Para enero la carta de intención, aquellas empresas que quieren postular rellenan una carta de intención. Las postulaciones, el formulario va a estar abierto el 1 de marzo, ¿okay? Para empezar a rellenarlo, ya les dije que va a ser totalmente digital. Vamos a trabajar un taller de inducción sobre el formulario de postulación y aquí vamos a agradecer que la persona que participe por cada empresa sea la persona responsable de rellenar el formulario después. El cierre de postulaciones, o sea, el cierre del formulario y de esas dos partes que le comenté, estaría para finales de abril del 2022. Luego viene el proceso de calificación del jurado en mayo-junio y el evento que estaría para el último cuatrimestre del año. Todo el material va a estar disponible en la página web de AmCham, ahí la tienen, www.panamcham.com, y por las redes sociales de AmCham. Pueden ir buscando el proyecto para postular. Un par de cositas y ya casi finalizo. Ya les comenté que esto se actualiza cada año en la página web de AmCham. Ahí van a estar las fechas definitivas. Este es un cronograma que hemos hecho de referencia. Hay algunos ajustes que se podrían hacer. Y lo importante es que cada proyecto que se postule tiene que tener al menos 13 meses de haber iniciado para poder postular. Es decir, debe presentar resultados. ¿Ok? Todos los proyectos deberán contar con el respaldo que implique probar el plan sostenible y las proyecciones del proyecto a corto, medio y largo plazo. Los proyectos sociales tendrán que comprobar el impacto de la empresa o en la empresa y en la comunidad en la que hayan sido ejecutados. Y bueno, hemos creado estas 3 categorías nuevas, como ya les comenté, porque fue sugerencia también de todas las empresas consultadas en que se facilitaba el trabajo si alineábamos todo el reconocimiento del liderazgo sostenible a las 3 dimensiones de la responsabilidad social empresarial. ¿Okay? Así que ha quedado gobernanza, medio ambiente y social. Esas son las 3 categorías para que vayan pensando cuál es el proyecto postulante de cada una de las empresas que me están escuchando el día de hoy. Solo me resta agradecer a AmCham una vez más por la oportunidad, por permitirme participar de este proyecto que fue muy interesante y enriquecedor. Aprendí muchísimo con ustedes y la verdad creo que hemos sacado un documento muy bueno para poder seguir trabajando con las empresas, que les funcione como guía y seguir reconociendo las buenas prácticas que siempre ha sido el objetivo de AmCham. Así que muchísimas gracias a todos y vuelvo contigo, Cristina.
Listo, muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación muy completa y bueno, esperamos contar con muchas postulaciones para el próximo año. Continuamos con la segunda parte de nuestro foro. Ahora invitamos al profesor Lucas Puchetto de Adden School of Government, quien nos hablará sobre el crecimiento económico sostenible, desafíos y oportunidades para la recuperación. Magister Lucas Puchetto, director académico en el Instituto de Investigación y Educación Económica de Buenos Aires, es profesor de Política Económica en el Adden School of Government. Además, dicta macroeconomía en el MBA del IEA Business School y Entorno Económico y Economía Internacional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es consultor en temas económicos para organizaciones privadas y públicas. Ha participado activamente en la coordinación de programas académicos sobre colaboración público-privada y gobernanza de datos organizados conjuntamente por el I+E, el Real Colegio Complutense de Harvard, el David Rockefeller Center for Latin American Studies y Government Lab de la Universidad de Nueva York. En su formación académica destaca un máster en Economía cursado en la Universidad de los Andes, en Colombia, y un máster en Economía y Empresa cursado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Le invitamos también a todos a dejar sus preguntas en el espacio del chat y al final de la jornada, luego del conversatorio que tenemos más adelante, estaremos atendiendo todas sus consultas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a las autoridades de AmCham en Panamá. Permítanme que voy a compartir pantalla y les agradecería si me pueden confirmar que están viendo la presentación correctamente. En este momento... ¿Ahora sí? Ahora lo están viendo en modo presentación, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dispongo de 15 minutos para charlar de este tema tan relevante, con lo cual la idea básicamente es durante estos minutos hacer una presentación de los principales hechos y las principales tendencias que estamos viendo en la recuperación económica. Hablamos de post-COVID-19, aunque es verdad que el COVID aún no ha pasado plenamente, pero ya empezamos a vislumbrar cuáles son las principales características que va a tener la economía durante los próximos años. Aquí tienen mis datos de contacto, con lo cual cualquier pregunta que tengan de aquí en adelante o más adelante, con gusto puedo estar a disposición. Yo creo que para comenzar a hablar de este tema tan relevante, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué ha pasado en términos de crecimiento, que es probablemente la variable más relevante durante los últimos años, y cuáles son las perspectivas que vemos al menos hasta el 2022. Voy a mostrar varios gráficos, como esta es una charla que tiene que ver con economía, pero me parece que es la mejor forma de observar algunas tendencias importantes. Acá nosotros podemos observar la tasa de crecimiento de tres grupos de países. Por una parte, las economías avanzadas, por otra parte, los mercados emergentes y en desarrollo, y finalmente América Latina y Caribe. Podemos ver la magnitud de la caída en el Producto Interno Bruto debido a la pandemia. Vemos un efecto rebote muy importante durante el actual año, por lo menos los datos que tenemos hasta ahora y las proyecciones. Y después vemos un crecimiento más moderado para el 2022, donde acá empiezan a aparecer como algunas dudas acerca de cuál va a ser la velocidad de las economías mundiales a partir de la recuperación de la pandemia. Creo que es importante también hablar de algo que en economía miramos mucho, sobre todo cuando estamos tratando de comparar tasas de crecimiento, que es lo que denominamos convergencia. Y aquí ustedes pueden observar en este gráfico la diferencia entre las tasas de crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo versus las economías avanzadas, esto es la curva azul, y la diferencia entre la tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe versus también las economías avanzadas. Cuando este número está por encima de cero, quiere decir que América Latina o los emergentes estaban creciendo más rápido que el mundo desarrollado, es decir, estamos en presencia de un fenómeno de convergencia. Y lo llamativo de este gráfico es que hubo una convergencia fuerte durante la década del 2000, pero por diversos motivos la convergencia se detuvo casi totalmente e incluso en América Latina se revirtió durante la última década, durante la década de 2010. ¿Cuáles son las hipótesis? Y esto es muy importante también para tratar de entender qué puede pasar a futuro. Que seguramente en América Latina la convergencia y la divergencia siguen dependiendo de forma muy sustancial de los precios de los commodities.
Entonces, en este gráfico vemos otra vez el diferencial de crecimiento que habíamos recién para América Latina, es la curva azul, y observen cómo la curva azul o la curva celeste sigue prácticamente la misma tendencia que vemos en los precios de los commodities. Entonces, esto es un desafío importante cara al futuro, porque claramente el crecimiento de América Latina está atado a lo que está pasando con los commodities. En esta presentación, que es una presentación un poco extensa, ustedes van a encontrar algún material complementario, con lo cual esto lo pueden ver posteriormente y van a tener esta presentación a disposición, pero también vale la pena repasar como los 3 grandes cambios que hubo en la economía mundial antes del COVID. Básicamente estamos hablando de un momento en el cual China se integró en la economía mundial, tuvimos una crisis financiera de magnitudes muy grandes durante 2008-2009 y finalmente estamos hablando del rol de la economía digital, que esto claramente es un elemento fundamental de cara al futuro, principalmente lo que tiene que ver con el impacto de la cuarta revolución industrial, que es la que tiene que ver propiamente con los algoritmos y la inteligencia artificial. Ahora, yo creo que vale la pena hablar no solamente de lo que puede pasar a futuro, sino también de un conjunto de elementos que preocupaban al mundo antes de la pandemia. Supongamos que estamos teniendo esta charla en diciembre del 2019 o en febrero del año pasado, cuando poco sabíamos sobre el COVID. En ese momento la economía mundial ya venía enfrentando un conjunto de problemas que seguramente el COVID va a potenciar. Por una parte veíamos una menor tasa de crecimiento, sobre todo en el mundo desarrollado, un estancamiento del crecimiento económico que algunos economistas de universidades importantes como Harvard o el MIT lo denominan estancamiento secular. Este era un problema realmente importante. Venimos viendo también, en segundo lugar, un aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, y este es un tema que preocupa mucho de cara al futuro, sobre todo a partir del impacto de la tecnología. Claro, uno puede medir la desigualdad en la distribución del ingreso de diversas maneras, pero una forma que hoy se monitorea de forma muy detenida, digamos, con mucho detalle, es la participación del 1% más rico de la población en el ingreso total generado por los países. Y observen cómo estas curvas que muestran esta participación se revierte en algún momento durante las décadas del 80 y del 90, y esto de cara al futuro, como comentamos recién, genera algunas preocupaciones. O sea, estamos hablando de una economía que se está recuperando, más adelante lo vamos a ver con más detalle en cuanto a algunas cifras, pero con una desigualdad económica en aumento. Esto es un problema, porque esto está pasando no solamente en nuestras economías en América Latina, sino que también está pasando en el mundo, en economías en desarrollo como China, o incluso en economías desarrolladas. Y el tercer factor, que yo creo que es un elemento clave y que va a ser determinante de lo que pase durante los próximos años post-COVID-19, tiene que ver con la trayectoria que está siguiendo lo que en economía denominamos la productividad total de los factores, que es una medida amplia de la productividad de una economía que tiene que ver con cuestiones de incorporación de tecnología, eficiencia económica. Y acá vemos, para un grupo de países significativos, que la productividad está totalmente estancada o estuvo totalmente estancada en el mundo fundamentalmente a partir de la crisis de 2008-2009, y no vemos por el momento demasiadas señales de que esto reactive. Este es un tema importante. ¿Por qué comento esto? Porque yo tengo la impresión que el mundo, en términos económicos al cual nos vamos a enfrentar post-COVID-19, va a tener algunos elementos nuevos con respecto a lo que teníamos antes, pero en cierto modo no va a ser del todo nuevo, porque el COVID lo que ha hecho y lo que está haciendo es acelerar algunas tendencias que ya veníamos observando con anterioridad, las está profundizando. Esto me parece un tema central. En paralelo, hay 4 cuestiones estructurales que, como comentamos recién, vienen adquiriendo cada vez más importancia y yo creo que van a tomar cada vez más importancia todavía en el futuro. La primera es que la tecnología está desplazando empleo, y esto ya lo estamos observando en los datos, no tanto en las tasas de desempleo, pero sí en la participación del trabajo en el ingreso total generado por una economía. Acá lo vemos por un grupo de países desarrollados y estamos viendo que ya hay destrucción de empleo. Esto es un tema no menor, porque por primera vez estamos en presencia de una revolución industrial, la cuarta, de la cual esperamos que genere destrucción neta de empleos, es decir, crear algunos empleos nuevos, pero va a destruir una cantidad significativamente mayor, lo cual abre un conjunto de preguntas de cara al futuro. Un segundo elemento es que estamos viendo que los mercados, y esto seguramente se va a profundizar con el paso del tiempo, van a estar cada vez más concentrados. Aquí tienen algunos datos para Estados Unidos por sectores económicos, y básicamente lo que estamos viendo aquí es la participación de las 4 empresas más grandes y las 20 empresas más grandes en las ventas totales y en el empleo total generado por cada sector. Si nos movemos de izquierda a derecha, a medida que va transcurriendo el tiempo, vemos que esto tiene una tendencia ascendente. En tercer lugar,
la automatización. ¿Cómo medimos la automatización? La mejor forma de medir la automatización es a través de la robótica. Básicamente, en términos de lo que algunos analistas denominan la exposición a los robots, que es básicamente la cantidad de robots por cada 10.000 trabajadores en cada sector económico. Acá vemos otra vez datos para Estados Unidos y vemos que la correlación entre el avance de la robótica por sectores económicos y el cambio en el empleo formal es negativa. Es un gran tema para tener en cuenta. Y finalmente, algo que un economista muy prestigioso de la Universidad de Harvard, Danny Roderick, denomina desindustrialización prematura. Está pasando, sobre todo en nuestras economías en desarrollo en América Latina, que nos estamos convirtiendo muy rápidamente, o en cierto modo ya lo somos, en economías basadas en servicios, sin haber llegado a ser nunca plenamente economías industrializadas, lo cual también genera algunas, no sé si llamarlas complicaciones, pero algunas disrupciones en términos económicos. Ante este panorama, que es un panorama no, digamos, no del todo simple, aparece, como comentamos recién, la cuarta revolución industrial, es decir, la que tiene que ver con los algoritmos y la inteligencia artificial, que ya está en marcha. Acá la pregunta es si esto es solución y problema, porque claro, estamos en presencia de una tecnología de propósito general que genera cambios totalmente disruptivos en la economía, que genera un conjunto de complementariedades, pero acerca de la cual necesitamos responder 3 preguntas de cara al futuro y sobre todo con posterioridad al COVID. La primera pregunta es si podemos esperar más crecimiento económico de la inteligencia artificial o a partir de la inteligencia artificial. Aquí la respuesta es afirmativa, sí. Esperamos que la cuarta revolución industrial reactive la productividad y esto genere más crecimiento económico, lo cual es una muy buena noticia. La segunda pregunta, que tiene una respuesta no tan alentadora, es cuáles son los efectos que esperamos de la inteligencia artificial sobre la división del ingreso entre el trabajo y el capital, o en otras palabras, sobre la distribución del ingreso, y sobre el empleo. Acá ya no somos tan optimistas y por eso la tercera pregunta es ¿qué rol debe jugar la política pública? Y un poquito después vamos a volver sobre esta temática. Acá tienen una filmina que pueden ver en detalle posteriormente, donde obviamente hablamos de cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial. Esto está tomado de un paper muy interesante del economista Daron Acemoglu, del MIT, donde canaliza los distintos riesgos a partir de básicamente 3 grandes bloques, lo que tiene que ver con el control de la información, los efectos sobre el mercado laboral y los efectos sobre la democracia. En este contexto, el Estado está planeando involucrarse cada vez más y esto creo que como empresarios vale la pena que lo tengamos en cuenta de cara al futuro, porque básicamente el Estado va a tratar de regular cada vez más el funcionamiento de la economía. Yo no me imagino un Estado con menos intervención durante los próximos años, sino un Estado con más intervención, donde el punto clave va a ser el equilibrio entre el poder de la ciudadanía y el poder del Estado. Esto está tomado de también un libro de Acemoglu y Robinson, que son los autores de un libro muy prestigioso que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y en el año 2019 sacaron este libro donde hablan de un corredor estrecho, donde muestran que en realidad las sociedades que más prosperen, sobre todo con posterioridad al COVID, van a ser las sociedades que logren este equilibrio entre el poder de la ciudadanía y el poder del Estado. También está en debate la cuestión del capitalismo, y yo no tengo ninguna duda de que el capitalismo va a seguir siendo el sistema económico predominante durante los próximos años y que seguramente las economías liberales de mercado van a ser las economías que van a estar en mejores condiciones de afrontar lo que vamos a tener durante la pospandemia. Para Panamá y para la región, yo creo que tenemos varias noticias interesantes. En estas 3 láminas que siguen, que no las voy a ver con demasiado detalle, pero que les van a quedar como material complementario, básicamente muestra un conjunto de indicadores que muestran que la economía panameña, aun cuando puede tener algunos problemas, está en condiciones de enfrentar lo que se viene. Es una economía que ha mostrado una muy buena tasa de crecimiento, que en términos generales ha mostrado un muy buen crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Obviamente acá vemos los datos del 2020 y del 2021. Una inflación controlada, un desempleo que aumentó fuertemente en el 2020, pero que se espera que vuelva a un nivel más razonable durante el 2021. Un gobierno con gasto controlado, un déficit que aumentó significativamente en 2020, pero que esperamos que gradualmente se reduzca, y una deuda pública que, si bien aumentó en el 2020, yo creo que dentro de todo está en valores perfectamente controlables y definitivamente por debajo de los promedios que manejamos para la región. Un ratio de inversión que está dentro de los más altos de la región en América Latina, y un saldo de cuenta corriente que era deficitario pero que viene disminuyendo y yo creo que hoy también está en niveles que son controlables. Yo creo que esto es una muy buena noticia. ¿Por qué razón? Porque en medio de los grandes cambios disruptivos que se vienen para la economía mundial post-COVID, algunos de los cuales van a ser nuevos y otros van a ser simplemente una profundización de lo que veníamos viendo,
es fundamental que las economías tengan una macroeconomía ordenada. Y cuando yo veo, por ejemplo, como inversionista, estos números para Panamá por década o el promedio para 2000-2019, estoy quitando el impacto del último año para que esto no tire tan abajo los promedios, yo creo que Panamá tiene unas posibilidades muy interesantes de aprovechar lo que se viene, igual que el resto de la región. La economía mundial en los próximos años, algunos elementos importantes. Primero, esperamos un crecimiento de más o menos el 6% para el 2021, para este año, un crecimiento del 5% en 2022 y un crecimiento que se debería estabilizar en torno al 3% del 2023 en adelante. Son buenas noticias, no es un crecimiento despreciable. ¿Cuáles son los riesgos? La inflación, que está resurgiendo en prácticamente todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, básicamente como consecuencia de desacoples entre demanda y oferta y de altos precios de commodities. Hay algunos riesgos en términos de crecimiento que tiene que ver con este trade-off o esta disyuntiva entre las nuevas cepas de la pandemia y el ritmo de avance de la vacunación, fundamentalmente de la segunda dosis, y veremos qué va a pasar con la política fiscal y la política monetaria. Seguramente la política fiscal va a ser una política que necesitará reordenarse, en cierto modo, para tener números más sostenibles, y una política monetaria totalmente lista para actuar en el caso en el que la inflación termine demostrándose que es algo más bien sostenido en el tiempo y no algo puramente coyuntural. En términos un poco más estructurales, algunas prioridades económicas sumamente relevantes: reactivar la acumulación de capital humano con más gasto público en capital humano, ahora la mayor parte del gasto está en salud. Por otra parte, se van a ofrecer oportunidades súper interesantes de crecimiento en lo que tiene que ver con tecnologías verdes y digitalización. Hay que aprovecharlos, reducir la desigualdad, que como comentamos recién ha aumentado, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Un desafío muy interesante también a mediano y largo plazo tiene que ver con que una parte importante de economías en América Latina están dentro de lo que nosotros denominamos la trampa del ingreso medio o la trampa del modelo de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las economías de América Latina necesitan urgente para los próximos años dar el salto para pasar de ser economías basadas en la inversión, que no digo que no sea relevante, es extremadamente relevante, para ser economías basadas en la innovación. Hay una diferencia sustancial. Cuando una economía se basa en la inversión, está en un proceso de convergencia que le permite aproximar sus niveles de ingreso per cápita a los niveles de ingreso per cápita de las economías desarrolladas o industrializadas. Pero llega un punto en el cual no alcanza solamente con la inversión. Y esto es muy válido para Panamá, que tiene una tasa de inversión muy alta en relación a su Producto Interno Bruto, pero que necesita, y no solo Panamá, sino América Central y América Latina en general, pasar a convertirse en una economía más basada en la innovación. No digo dejar de lado la inversión, pero complementar más inversión con innovación. Esto es absolutamente fundamental. En paralelo, durante los próximos años, algo totalmente relevante tiene que ver con la sostenibilidad del crecimiento. Tenemos datos muy fuertes. Por ejemplo, un dato histórico. A comienzos del siglo XIX, la emisión de carbono era equivalente a 280 partes por millón, cuando actualmente estamos en 410 partes por millón. Estamos hablando de un aumento del 50%. ¿Cuál es la buena noticia? Que si pasamos a economías basadas en la innovación, es altamente probable que podamos resolver esto. Ahora, en términos de política pública, los gobiernos también están pensando en intervenir, porque lo que denominamos Green Innovation, que es lo que tiene que ver con productos, procesos o métodos que reduzcan el riesgo ambiental, no es algo que ocurra espontáneamente. Es decir, los gobiernos están haciendo esfuerzos para pasar de modelos lineales a modelos circulares. Este es un tema totalmente relevante. ¿Por qué? Porque hay algo que en economía denominamos path dependence, que es que las economías o las empresas que están acostumbradas a invertir en tecnologías no verdes, en principio no tienen demasiados incentivos para pasar a tecnologías verdes. Aquel estado de tener una intervención temporal, básicamente hasta que las tecnologías verdes tengan la misma rentabilidad que las economías no verdes, y utilizar instrumentos concretos como impuestos y subsidios. Para ir cerrando mi presentación, porque no quiero pasarme del tiempo que tenemos asignado, en términos más macroeconómicos, creo que se ofrecen oportunidades muy interesantes de cara al futuro. Me parece clave tener en cuenta lo que comentamos en las últimas dos partes de la presentación, que en medio de una revolución industrial necesitamos convertirnos muy rápidamente en economías basadas en la innovación que complementen la inversión, y por otra parte necesitamos avanzar muy fuertemente desde el sector privado y el sector público en la construcción de tecnologías o en la innovación verde. En lo que tiene que ver con el más corto plazo, las cuatro grandes preguntas macroeconómicas. Una, la sostenibilidad de la deuda. Fíjense cómo estos ratios han aumentado, este es un tema central.
2, pensar cada vez con mayor detenimiento qué tipo de políticas vamos a utilizar para resolver el problema de la desigualdad, que es un fenómeno que realmente preocupa mucho. Tercero, ver de qué modo podemos reactivar la globalización. Más globalización implica más crecimiento económico y la globalización está estancada no desde el año pasado, sino básicamente desde la última gran crisis. Y cuarto, ver qué vamos a hacer con la inflación, porque acá, como ustedes pueden observar, la inflación es altamente probable que termine convirtiéndose en un fenómeno un poco más estructural que en un fenómeno puramente coyuntural. Para sintetizar, creo que tenemos oportunidades increíbles, pero me parece que desde el sector privado y el sector público también tenemos la responsabilidad de ver cómo podemos hacer como países en Panamá, en Centroamérica y en la región para aprovechar mejor el nuevo mundo al cual nos vamos a enfrentar con posterioridad a la pandemia. Muchas gracias y voy a quedar a disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Las consultas que tengan nos las pueden hacer llegar en el chat y al final del conversatorio también podemos escuchar al profesor en caso de que tengan algún comentario. A continuación tendremos el panel de alto nivel denominado Hoja de Ruta para una Recuperación Sostenible. Como moderadora de este panel tenemos a la licenciada Dásila Acevedo, socia de Estrategia y Sostenibilidad de Sinergia 507. Bienvenida Dácil y bienvenidos a todos nuestros panelistas. Muchas gracias Cristina, muchas gracias profesor Lucas Buceto por esa magistral intervención que nos pone en contexto sobre los desafíos globales, regionales y también para Panamá que tenemos para reconstruir un futuro sostenible. Bueno, y este es el tema de nuestro séptimo foro de sostenibilidad de AmCham y parte del objetivo de AmCham, como bien lo mencionó nuestro presidente al inicio, es que estos sean espacios de diálogo y convergencia público-privada, donde todos los actores claves conversemos, reflexionemos, pero sobre todo nos tracemos una hoja de ruta para la acción. Por eso este panel lo hemos denominado Hoja de Ruta para una Recuperación Sostenible. Y nos van a acompañar en este importante panel por el sector público Yuaeli Singh, directora nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, por el sector privado Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá y miembro de nuestra junta directiva, por la sociedad civil el profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, y por los organismos internacionales María Inés Salamanca, especialista de alianzas estratégicas, que viene en representación de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Primero que todo, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en este importante panel, donde vamos a reflexionar y sobre todo pensar esta hoja de ruta para esta recuperación sostenible. La primera pregunta que les voy a hacer tiene que ver con cada sector aquí representado en este panel, cómo puede contribuir a esta recuperación sostenible. Entonces, en primer lugar, le damos la palabra a Yuaeli Singh del MISI para que nos comente cómo el sector público puede contribuir a esta recuperación sostenible, que claramente luego de la intervención del profesor Buceto estamos claros que debe contribuir a que tengamos una economía competitiva, que sea ambientalmente sostenible y socialmente equitativa, tomando en cuenta los altos niveles de desigualdad que vivimos no solo en América Latina, sino en Panamá en particular. Yuaeli, para que nos comparta su reflexión al respecto. Bueno, ante todo, muy buenos días, y por parte del ministro Ramón Martínez de la Guardia, ministro de Comercio e Industrias, agradecer de antemano la invitación a este importante foro. Y bueno, en cuanto al tema que nos ocupa y ante pues la situación de emergencia sanitaria, económica y social provocada por la crisis ocasionada por la COVID-19, ha obligado pues a todos los países del mundo a asumir y cumplir medidas de salud pública que por supuesto han tenido un fuerte impacto en el sector económico y social. Por lo que nos corresponde desde el sector público acelerar la implementación de esas políticas públicas encaminadas a impulsar la reactivación económica, la generación de empleo, la disminución de la desigualdad, la pobreza, el desarrollo de capacidades, precisamente a través de programas y proyectos buscando aprovechar, entre otras ventajas, nuestra posición geográfica como un eje de crecimiento. Una recuperación sostenible debe tener un fuerte impacto en aumentar la resiliencia en los sistemas de salud,
de educación, de vivienda, de transporte y, por supuesto, en los distintos sistemas sociales del país. Por parte del sector público estamos muy conscientes que la recuperación económica y social posterior a la pandemia debe enfocarse con una visión transformadora, con temas relacionados a sostenibilidad ambiental, inclusión, modernización, el desarrollo tecnológico y, por supuesto, tal cual expuesto en la conferencia magistral el doctor Puchetto, la innovación. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, el mismo presidente de la República en distintos foros que ha participado relacionados con el cambio climático ha establecido que el país está comprometido en la creación de 5 planes sectoriales de cambio climático. Uno de ellos es la gestión de cuencas hidrográficas, infraestructura, salud, sector agropecuario y la transición energética. De cara al futuro, el gobierno panameño, dentro precisamente de esta agenda de transición energética de Panamá, reafirma el compromiso de acceso universal a la energía antes del año 2030. Adicionalmente, recordar que Panamá actualmente es uno de los 3 países carbono negativos del mundo. Por otro lado, enfrentamos el desafío de llevar adelante esas políticas públicas, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. En ese sentido, sí quiero mencionar que en el MISI nos hemos enfocado en impulsar la industria inclusiva y sostenible, que junto con la innovación aplicada, la infraestructura, pueda desarrollar esa economía dinámica y competitiva. Igualmente el MISI lleva varios programas, uno de ellos que quiero mencionar es el Programa Nacional de Competitividad Industrial, que es un programa permanente dirigido a generar capacidades que contribuyan a reactivación y mejorar la agroindustria y la industria de manufactura a nivel nacional. El cual contempla, por supuesto, un enfoque multidimensional. Dentro de este programa PENSI, también pues recientemente pasó la primera promoción del proyecto Agroindustria Competitiva, que dicho sea de paso, fueron beneficiadas unas 100 MIPYMES agroindustriales del país. Otro aspecto fundamental dentro de este proceso de recuperación que llevamos desde el MISI es la atracción de inversiones, por supuesto. En este sentido debemos destacar los regímenes especiales que tiene Panamá, que precisamente, tal cual han expuesto en este importante foro, son regímenes que promueven programas de responsabilidad corporativa y prácticas sostenibles. De ahí que las multinacionales son un actor imprescindible tanto en la transferencia tanto de tecnología, la mejora de provisión de bienes públicos y privados, el incremento del empleo, algo muy importante también el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y el fomento de la inversión como un motor de desarrollo. En este punto, el hecho de que producto de las acciones desarrolladas para atraer esta inversión, quisiera mencionar que, por ejemplo, en el año 2020 se dieron 17 nuevas licencias de SEM y este año ya 2021 llevamos 14 nuevas empresas de régimen SEM con una proyección de inversión de 28 millones de balboas. También, por supuesto, estamos apostando a la creación de más zonas francas en el país. Otro régimen a destacar que llevamos del ministerio es el régimen EMA, que con seguridad ustedes conocen, que tiene un régimen recientemente creado por una ley del año pasado que tiene la finalidad de atraer estas empresas multinacionales específicamente relacionadas con la manufactura. A la fecha, debo mencionar que se ha otorgado una licencia EMA precisamente a una empresa de Países Bajos, fabricante de productos de la industria marítima. Y consideró la importancia de Panamá precisamente para acoger a Panamá, para establecer aquí su empresa EMA, por la importancia que tiene Panamá en la industria marítima internacional. Podemos afirmar también que las empresas con licencia SEM son excelentes embajadoras en apoyar las iniciativas de la Agenda 2030, aparte de los programas de responsabilidad social ya mencionados. Adicionalmente, las EMA por ley están sujetas al régimen de impacto ambiental, asegurando la protección y conservación del entorno y, por supuesto, también promueve el reciclaje de los residuos. Finalmente, el MISI, como institución gubernamental, tiene el compromiso de constituirse en ese facilitador del desarrollo económico nacional con una visión social. Por ello, debo informar que ya contamos con un plan nacional actualizado de responsabilidad social y derechos humanos público-privados 2020-2030, con objetivos concretos y medibles, indicadores vinculados a cada una de las áreas de acción. Me gustaría mencionarlas brevemente. Está la comunicación de los ODS, la responsabilidad social, el vínculo entre el desarrollo sostenible y la competitividad, la buena gobernanza como la base de la gestión responsable del país,
la protección y conservación del medio ambiente y la protección y reparación de los derechos humanos. Por supuesto, no puedo dejar mencionar lo que es la transformación digital, que es clave para la construcción de sociedades inclusivas, verdes y resilientes. Es por ello que en el sector público impulsamos una agenda agresiva de gobierno digital, logrando automatizar y digitalizar una gran cantidad de trámites gubernamentales que reducen la burocracia, mejora los tiempos de atención y, muy importante, disminuye la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Igualmente impulsamos el comercio electrónico y, por supuesto, la economía digital. Finalmente, también quería mencionar que el MISI actúa como un catalizador y facilita esfuerzos público-privados que contribuyen a elevar esos niveles de competitividad y desarrollo en los componentes como promoción y financiamiento de desarrollo de las MIPYMES, el fortalecimiento de lo que es la innovación tecnológica, la promoción de cadenas productivas y, por supuesto, la promoción del mercado. Nosotros tenemos una herramienta que se creó en esta administración Intelcom, precisamente, que busca esa inteligencia empresarial. Finalmente, queremos destacar que seguiremos trabajando en la atracción de inversiones sostenibles por impacto social que generen esa transferencia de conocimiento y tecnología que tanto requerimos en nuestro país. Muchas gracias, Joel. Y bueno, y comentarles a toda nuestra audiencia que AmCham ha participado de esas mesas público-privadas que han dado como resultado ese Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos que recientemente, en la Semana de la Responsabilidad Social, se presentaron las prioridades, porque se priorizó en esta realidad post-COVID dónde había que enfocarse. Así que estamos muy honrados, Joel, y por favor nuestro saludo al ministro del MISI, que es nuestra contraparte en todas nuestras actividades en AmCham, y adicional, haciendo un link con lo primero que vimos, también el MISI siempre nos ha acompañado como jurado al reconocimiento al liderazgo sostenible, que tiene más de 10 años y que como bien se indicó, fue el primer gremio del sector privado que tuvo un reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social. Así que muy agradecidos por esta alianza siempre tan fructífera, Joel. Y bueno, quiero que además decir que la presentación del profesor Lucas nos pone en contexto un poco, y por eso pedimos que fuera alguien que no fuera de Panamá. Queríamos que alguien de afuera nos diera esa visión, porque a veces, mira, vemos los indicadores y creo que hoy vemos oportunidades con la presentación de él. Vemos todos los riesgos, pero vemos las oportunidades, y que sin duda el camino es en el marco de estas alianzas. Así que muchas gracias, Joely. Y entonces le paso la palabra a mi colega Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, colega de la Junta Directiva de AmCham, para que, Miguel, nos compartas desde el sector privado qué rol ves en esta reactivación que es económica, es social y es ambiental para que realmente sea sostenible. Miguel. Gracias, Dacy. Bueno, primero que todo agradecer a AmCham por la invitación y a todas sus organizaciones, el presidente, la Junta Directiva, a ti, Dacy, y a Cristina por la organización y Susana. Igualmente, quiero comentar acerca de la presentación del profesor Lucas. De verdad que me encantó. Me sentía como un roller coaster ahí, con emociones y después de repente preocupaciones. Iba ahí hasta que llegué a Puerto Seguro, donde hay una visión, como tú comentaste, que hay esperanza y hay posibilidad dentro de la región de que nosotros continuemos siendo un gran país y salir de esto que está sucediendo. También me encantó la intervención de la licenciada Sin, porque dejó cosas muy claras donde nosotros estamos participando ya como empresa privada en las diferentes mesas, y eso es fundamental, que el organismo público, todo lo público con lo privado esté trabajando de la mano. Cuando tú haces esa pregunta, ¿qué contribución del sector privado podemos para todo este tema de la recuperación sostenible? Indudablemente yo pienso primero en el tema de los colaboradores, ¿no? Yo pienso primero en el tema de que nosotros tenemos que buscar la forma de poder, dentro de la medida, mantener todos estos empleos que nosotros en este momento tenemos, ¿no? Eso es fundamental. Los empleos que se tienen que mantenerse, ¿no? Y buscar la forma cómo hacerlo. Posteriormente, creación de nuevos empleos. Eso es vital. Creación de nuevos empleos que sean dignos, que sean justos, que sean decentes y que sean para el crecimiento de todos. Yo sé que no es fácil, ¿no? Y cuando estaba el profesor explicando, y ahorita lo conllevo a la pregunta tuya, decía, wow, la inteligencia artificial que va a desplazar o que no hay un futuro tan cierto con este tema de los empleos. Hay preocupación, pero al mismo tiempo hay salida, ¿no? Yo creo que uno también, como empresa privada, tiene proveedores y tiene socios comerciales. A esto hay que tratarlo de maneras justas, hay que pagarle a tiempo, hay que exigir que ellos también a sus trabajadores cumplan con sus obligaciones también legales, con sus obligaciones de impuestos, ayudarlos a ellos a también que sigan creciendo a la medida que
tú vas creciendo, ellos van creciendo de la mano y eso va generando riqueza, eso va generando empleo, ¿no? Yo también pienso que a los proveedores y socios comerciales hay que estar muy pendiente de ellos y tienen que ser parte de tu cadena fundamental para esta recuperación. También los clientes, y aquí pongo un caso como el nuestro, ¿no? Sabemos que muchos clientes, por ejemplo, en el sector, los restaurantes, los hoteles, sufrieron muchísimo, ¿no? Y uno tiene que ponerse del lado de ellos, tiene que también ayudarlos a ver y entenderlos cuáles son sus problemas y cómo buscar para que estos puedan volver a agarrar su ritmo antes de la pandemia para que puedan contribuir también con todo lo que queremos. Pago de impuestos, pago de ITBMS, pago de una nómina justa, que ellos mismos cumplan con sus proveedores y eso va a también ser parte de este desarrollo, ¿no? Yo creo que es fundamental también, Dacil, el no parar ningún tipo de inversión. O sea, no parar ningún tipo de inversión, sino tomar ciertos riesgos. Aquí acabamos de escuchar a lo que hablaba la licenciada Sin, cómo el Estado, cómo a través del gobierno está apoyando todo este tema de inversiones con las diferentes leyes. Si tenemos que invertir, tomemos la decisión de invertir, porque una inversión no genera más que empleos nuevos, trabajos justos, pagos de impuestos, movimiento de riqueza. Qué mejor satisfacción cuando uno hace un empleo, cuando uno hace una inversión y alrededor de esa inversión que está haciendo uno nota cómo hay crecimiento económico desde una pequeña chambita hasta empresas mucho más grandes, movimiento de tierra y cosas como esa. Entonces yo pienso que eso también es fundamental, ¿no? Y otra cosa que es fundamental para la empresa privada, no parar los mantenimientos, no parar el tema de servicios, que a medida que ellos, que no se puede decir en este momento, ok, vamos a dilatar un mantenimiento, un servicio, más allá del peligro que pueda correr con los propios mantenimientos y servicios para su unidad de producción, sino que estos a su vez hay que ser que estos socios comerciales viven de eso. Hay muchos panameños que están detrás de estos servicios, ¿no? Y no hablo únicamente de servicios de maquinaria, sino servicios como que estamos discutiendo hoy aquí. Nosotros, las empresas, no somos expertos en cuestiones de sostenibilidad. Y si tenemos que hacer consultorías en cosas de sostenibilidad, hay que apoyar eso de una vez y no dilatarlo. Claro está, todo esto en medida de lo que el movimiento también para el sector privado vaya ocurriendo. Yo creo que el sector privado puede hacer mucho y tiene que hacer muchísimo. Y es parte de la solución en esta recuperación sostenible. Ya, Daci. Muchas gracias, Miguel. Y escuchando tu intervención, de alguna manera, recordemos dónde estábamos hace un año atrás. Creo que la gran lección aprendida fue mirar hacia adentro, ¿no? Con esta pandemia, los colaboradores, priorizar, empezar por casa, y muchas cosas que se daban por hechas, como asegurar el empleo. Siempre me acuerdo, hace muchos años decíamos en el mundo de la responsabilidad social, generar empleo y pagar impuestos no es responsabilidad social, porque eso es lo que le toca hacer a una empresa. Con la pandemia nos tocó volver a lo básico, y lo básico fue garantizar los empleos en la medida que se pudieran, garantizar la sostenibilidad de esas familias, tanto desde el sector público como del sector privado. Así que fue una patriada, Miguel, de todas las empresas que pudieron hacerlo y que no han cerrado y que siguen adelante y siguen de pie. Lo otro que rescato, la parte de la cadena de valor socialmente responsable. Siempre en el mundo de sostenibilidad decimos que la forma de impactar en la economía de un país es a través de la cadena de valor de las empresas grandes. Y tenemos que recordar que el 92% de las empresas en Panamá son pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Y la mayoría son empresas familiares. Entonces, claramente, esa apuesta a seguir en funcionamiento, a seguir dándole oportunidades a esas pequeñas empresas, es una apuesta a la reactivación económica y que tiene un impacto familiar en proyectos de vida y todo. Así que me quedo con esos dos grandes puntos, Miguel, y sobre todo de poder seguir teniendo estos espacios de diálogo, interacción público-privado, que siempre además hemos facilitado y promovido desde AmCham, porque entendemos que es por ahí, ¿no? También, para que sepan todos, incluyendo acá todos los que nos ven, AmCham posiciona a Panamá y colabora. Hace poco, y Miguel estuvo una misión comercial en Chicago, estuvo el presidente, estuvo Miguel, otras personas, nos acompañó el Canal de Panamá, la Ciudad del Saber, etcétera. ¿Y qué se busca? Ir juntos, el sector público, el sector privado, para
mostrar esas cosas buenas que tiene Panamá, atraer inversiones, y me quedo con lo que decía el profesor Lucas Puceto, también tenemos que atraer innovación, porque si no, no es solo inversión, sino es inversión más innovación. Y hablando de innovación, nos vamos ahora a un lugar muy querido para todos nosotros, que es la Ciudad del Saber, un espacio de sinergia, de interacción, de innovación. Y el profesor Jorge Arosemena, que es su presidente ejecutivo, está en este panel en representación de la sociedad civil, porque la Ciudad del Saber es una fundación, pero sabemos que es mucho más que una fundación. Pero profesor, cuéntenos su reflexión de ese rol de la sociedad civil en esta recuperación sostenible. Está apagado el micrófono, profesor. Prenda, el micrófono está apagado, ¿eh? Perdón, ahora sí. Ahora sí, profesor, por favor. Sí. Primero que todo, es obligante como académico, que es mi background original, reconocer que Lucas hizo una presentación extraordinaria en un tiempo récord. Yo estaba tomando nota y iba corriendo, Lucas, porque prácticamente diste un panorama muy ordenadamente presentado y yo te felicito. En segundo lugar, yo quiero destacar que los visionarios Fernando Eleta y Gabriel Luis, que soñaron una ciudad del saber, se planteaban crear un espacio que Gabriel llamó Ciudad del Saber, donde los diferentes sectores pudieran enfrentar los grandes retos del siglo XXI. Así lo vieron ellos en los años 90 del siglo pasado. Y eso es lo que tratamos de hacer cada día, al punto que nuestra misión es consolidarnos como una comunidad innovadora para promover el cambio social desde una perspectiva humanista, científica y empresarial. Eso suena muy de doctrina, pero es que eso es lo que nos inspira. En segundo lugar, yo más que hablar no soy ningún representante de la sociedad civil en el sentido estricto, pero ciertamente somos una fundación privada, sin fines de lucro. Eso es muy importante recordarlo. Y participamos, y es mi primera idea que quiero compartir con ustedes, con el convencimiento de que aquí entre todos tenemos que trabajar juntos. Por eso me parece tan feliz la iniciativa, que aquí está el gobierno, que aquí está el sector privado, el sector académico, y quizás nos faltaron más los sectores trabajadores, porque o esto lo enfrentamos entre todos o nos podemos desgastar en el camino, y no hay espacio para eso. Yo creo que si la pandemia dejó algo muy claro y nos dio un bofetón a todos, es que las desigualdades que han sido señaladas desde Lucas y todos los que han participado están ahí y que se agudizaron en todo caso por la situación. Entonces ya no cabe mirar para otro lado. Es la oportunidad extraordinaria para replantearnos hacia dónde y sobre todo cómo vamos. Y yo voy a permitirme compartir algunas ideas que tenemos en el grupo nuestro de la Ciudad del Saber al respecto. Y pongo un ejemplo que todos conocemos aquí, que es Seconro, Centro de Competitividad de la Región Occidental, como un modelo donde confluye el sector académico, empresarial, gubernamental, comunitario. Es decir, todos los sectores están trabajando, impulsando la región de Chiriquí, Bocas y Nove Buglé, la comarca, con grandes éxitos, y han captado el apoyo nacional e internacional, porque están todos sentados en la misma mesa. Me parece eso muy importante. Y que la premisa debe ser, esta es la gran oportunidad de replantearnos nuestra sociedad. No solo Panamá, esto es algo que nos afecta a todos, como ha dicho, por eso me pareció tan... Yo reitero que creo que, no sé, fueron muy pocos minutos, Lucas, y tú cubriste todo el panorama internacional y nacional, con mucha precisión. Pero algunas premisas que quiero dejar con todos aquí es que llegó el momento, y ha sido dicho ya, de que lo que nos replanteemos, como lo ha dicho la licenciada Sin, es que no sé cómo se dice, Yuale,
¿cómo se dice? Bueno, perdón. Tenemos que trabajar de caras, por supuesto, con un enfoque verde, pero verde positivo, no verde restrictivo, verde perseguidor, sino o hacemos un modelo de desarrollo sostenible o no hacemos desarrollo. Aquí no hay espacio. Decía Rodrigo Tartella, fallecido hace 11 años, que él soñaba el día en que pudiéramos hablar de desarrollo sin tener que decirle sostenible, porque decía, si no es sostenible no es desarrollo. Y es así de sencillo, pero todavía no hemos llegado allá y tenemos que insistir. Esto supone algunas premisas que yo quiero compartir, que las estamos viviendo y viendo cómo se ejecutan en experiencias como Secóndoro, que no es el único, y ahora se está replicando en otras regiones de Panamá y fuera de Panamá el modelo. En primer lugar, se trata de trabajar teniendo en cuenta y con la naturaleza. Ya no podemos seguir destruyendo el planeta porque vamos a una ruta suicida colectivamente y vamos cantando. Eso se acabó. Hay que trabajar con la comunidad. Yo creo que ahí hay una gran diferencia y se están dando muchas experiencias y me remito al programa de Canal de Empresarias, perdonen porque el mérito como no es mío, lo digo con toda libertad, que ganó uno de los sellos de los ODS. ¿Por qué? Porque está llegando a todas las comunidades, en este caso promoviendo la participación de la mujer, pero en su comunidad, con su realidad. Yo creo que ahí la responsabilidad social empresarial, que es insignia de las empresas de AmCham, yo creo que hay que decirlo con orgullo, tiene que además meterse en la comunidad, trabajar con la naturaleza, con la comunidad. Disculpe, profesor, está en mute de vuelta. Se apagó el micrófono. Dio un teclazo accidental, porque me voy emocionando. Ahora sí. Decía que de esto tenemos que salir con la convicción, pero así, unshakable, que tenemos que organizar una sociedad distinta. Porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a seguir magnificando las desigualdades que cada vez se profundizan más. La ventaja es que en un grupo como esto de las empresas de AmCham, son claramente empresas que tienen un sentido de compromiso, que no es solo la ganancia, que es legítima, por supuesto. Y para ello tenemos que diseñar, en efecto, esquemas concretos, yo creo que ya se están dando, de participación para garantizar sostenibilidad, inclusividad, si existe la palabra, incluyentes, que lo que promovamos explote nuestros recursos, nuestras potencialidades, pero con la comunidad. De cara a la naturaleza, no podemos seguir permitiendo explotaciones mal llevadas, fíjense que preciso, de nuestra naturaleza, porque las hemos llevado ya al extremo, que estamos destruyendo nuestra forma de vida. Entonces, el doctor Castro lo resume, dice, un mercado nuevo para un futuro sostenible. El modelo de valor compartido ofrece oportunidades vinculadas al creciente mercado global de servicios ambientales. Esa es una pista para nuestras empresas, que aún se encuentran en la etapa inicial en Panamá. Las empresas ambientales son y están llamadas a ser exitosas, o sea, como empresas, pero desde su concepción, como creo que el mismo Lucas señaló, están concebidas en un enfoque de economía circular, no unilineal, de tal manera que de salida sean concebidas y ejecutadas, y las que ya están se tienen que ir remodelando. Así es que yo soy optimista, si no, no me hubiera embarcado en esto de la ciudad del saber, y yo creo que tenemos las herramientas,
tenemos grupos como AmCham, donde hay gente que ve esto y está comprometida. Vamos adelante, sin apagar el micrófono. Yo lo dejo por ahí en esta primera vuelta. Muchas gracias, profesora Arosemena. Bueno, y sin duda la Ciudad del Saber es un ejemplo de ciudad sostenible. Y me quedo mucho con eso que mencionó Lucas y que mencionó usted, profesor, de la economía circular, ¿no? Cómo repensamos esta economía desde lo circular, desde la participación, desde la comunidad. En los años 70 los ecologistas hablaban de pensar globalmente y actuar localmente. Lucas nos decía que se ha detenido un poco la globalización. Tenemos que globalizar la solidaridad y las cosas positivas que nos trae la globalización y fortalecerla. Así que sin duda lo verde, la innovación, lo digital pueden ser una gran oportunidad. Yo sí hago la salvedad del tema de la desigualdad porque duele en América Latina y duele en Panamá, duele que seamos la región más desigual del mundo, duele que Panamá sea el segundo país más desigual de la región, y es un escándalo ético, y así lo tenemos que ver. Y yo después le voy a preguntar al profesor Lucas que profundice sobre el tema de la democracia, porque igual nos preocupa, o sea, ya no tenemos que pensar solo en consumidores o clientes, sino tenemos que hablar de ciudadanos. Así que después, profe, le pido ahí que profundice un poquito sobre los riesgos para la democracia, porque es ese componente que nos está faltando para tener no solo un diagnóstico, sino una acción concreta en esta hoja de ruta. Muchas gracias, profesora Arosemena, y ahora vamos con la segunda vuelta con todos. Pero ahora, muy importante, tenemos unos súper aliados en AmCham. Nosotros fuimos el primer gremio empresarial que este año firmó los principios para el empoderamiento de la mujer. Esto fue un compromiso de la Junta Directiva. Para nosotros esto es parte de nuestros compromisos como Cámara, pero además estamos felices de esta alianza con ONU Mujeres, y entonces por eso nos acompaña María Inés Salamanca, que es especialista de alianzas estratégicas, que hoy nos representa en este panel a ONU Mujeres para la América Latina y el Caribe. María Inés, se ha mencionado el tema de las mujeres, lo mencionaron varios de los panelistas, y ustedes tienen un rol clave, así que cuéntanos desde la perspectiva de ustedes cuáles son esta contribución que pueden hacer para esta recuperación sostenible y el rol de las mujeres tan importante para lograrlo. Bienvenida. Ahí. Bueno, muchas gracias, Dacir, por la bienvenida. Quisiera aprovechar también este espacio, bueno, para agradecer la invitación a este foro y principalmente, bueno, felicitar a AmCham Panamá por la organización de este espacio y bueno, contarles que AmCham efectivamente es un socio estratégico de ONU Mujeres. Venimos trabajando cuando ellos ya empezaron su adhesión en los principios de empoderamiento de las mujeres, que en sus siglas en inglés se llaman WEPs, y estamos trabajando con ellos también para avanzar, ¿cierto? Avanzar en lo que es la agenda de género en Panamá. En cuanto a qué ha hecho ONU Mujeres como organismo internacional para la recuperación, para una recuperación sostenible, que esa es una gran pregunta y que es lo que nos convoca hoy día. Desde el inicio nosotros analizamos los retrocesos que esta crisis ha generado y cómo, ¿cierto?, ha causado que distintos actores de la sociedad han sido afectados por esta pandemia, y hemos diseñado una hoja de ruta para incorporar una estrategia de respuesta a la crisis para asegurar un proceso de recuperación que sea inclusiva, poniendo también a las mujeres en el centro de esta recuperación, ¿no? Y tomando en cuenta, digamos, diversas investigaciones que se han hecho, y acá Lucas hizo una excelente, digamos, más que un excelente resumen, diría yo, con varios puntos que creo que confluimos bastante con el trabajo que estamos haciendo desde Naciones Unidas. Y ha quedado claro que la crisis ha profundizado desigualdades, Jorge también lo mencionaba, y también que ha afectado de manera distinta a hombres y mujeres, no ha afectado de la misma manera. El impacto del COVID-19 ha
ha hecho un impacto distinto, digamos que ha tenido efectos que han sido desproporcionados en la vida de las mujeres, y eso podemos ver no solamente en estadísticas de empleo, no solamente cuando analizamos, por ejemplo, la carga de los cuidados, ¿no? El impacto que ha tenido también en el aspecto de la salud mental. Hay varios países que han ido avanzando, levantando estos datos. La brecha digital hoy día de género, que se ha hecho incluso más evidente. Y eso por mencionar algunas de las esferas donde hemos visto un impacto del COVID que es importante de atender, porque acá nosotros tenemos, ¿cierto?, el mensaje detrás de la Agenda de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. Y acá las mujeres no se pueden quedar atrás en esta recuperación sostenible, para que sea sostenible, ¿no? Y como se indica en el informe de políticas del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las repercusiones del COVID-19, la pandemia ha profundizado las desigualdades que ya existían y han puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema social, político, y político hablamos también el impacto que vemos también ahí. Queremos escuchar también a Lucas que nos hable del tema de la democracia, ¿no? En el sistema económico, y eso ha amplificado las repercusiones de la pandemia. Y contarles, por ejemplo, algunos datos que nosotros vemos con mucha preocupación, por ejemplo, el tema de participación laboral femenina. Nosotros contarles, por ejemplo, no solamente en Panamá, hemos visto un impacto en varios países de la región. Según datos de la CEPAL, hablamos de un retroceso de más de una década de participación laboral femenina. Yo contarles, por ejemplo, en el caso de Chile, yo soy chilena, tenemos un retroceso. Antes de la pandemia se había alcanzado quizás el pic histórico de participación laboral femenina. Chile, a pesar de su nivel de desarrollo, tiene unas desigualdades de género profundas y, por ejemplo, las desigualdades en el empleo. Y hoy día tenemos un retroceso de más de una década. Hay países de la región que hoy día tenemos 18 años de retroceso de participación laboral femenina, y esto es súper importante considerar en las políticas de empleo, en las políticas de recuperación económica. Y según datos de la OIT, hoy día la región de América Latina fue la que experimentó la mayor reducción del empleo de las mujeres como resultado de la pandemia, ¿no? Se ha puesto bajo presión, ¿cierto?, los sistemas de salud, se han incrementado las brechas socioeconómicas, cambió también las prioridades estratégicas de los gobiernos, y eso también es algo que tenemos que ver con especial atención. Las prioridades también de las organizaciones de la sociedad civil, cómo las empresas también y el sector privado también, por ejemplo, afina su actuar. Yo creo que desde los actores del sector privado que han venido trabajando los temas de desarrollo sostenible, también espacios de reflexión como estos son importantes para ver hacia dónde se dirigen, ¿cierto?, las prioridades hoy día. También vemos que las mujeres enfrentan altos niveles de informalidad, no solo a nivel de Panamá, sino que es un fenómeno que vemos en la región. Según datos del perfil de país, según Igualdad de Género de Panamá, en el año 2019 el empleo informal no agrícola para las mujeres aumentó un 0.9%, alcanzando un 45.4%. Para los hombres en el año 2019 fue un 44.5%. En las comarcas también indígenas, para las mujeres se acrecienta también desmesuradamente el trabajo informal, que ya el trabajo informal previo a la pandemia, en el ámbito del empleo de las mujeres, era ya una preocupación. Hoy día vemos que hay un aumento, y creo que acá cuando queremos aplicar, ¿cierto?, el moto, el llamado de no dejar a nadie atrás, tenemos que también hacer llamar la atención también a cómo es la situación de grupos específicos, ¿no? Y acá entra cada vez más importante en el análisis de género, también tener en cuenta las interseccionalidades y ver el impacto que la pandemia está teniendo en mujeres migrantes, mujeres indígenas, en población afrodescendiente, en fin, y podríamos seguir nombrando. Y desde ONU Mujeres, en este sentido, exhortamos también a todos los actores a que incluyendo al sector privado, a formar parte de una integral de la respuesta colectiva. Y acá el mensaje de Jorge es muy importante. Acá no vamos a salir con una responsabilidad de un solo actor. Esto es un trabajo de varios actores, y acá tenemos que recuperar también, acelerar también el paso para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, y esto se logra apoyando, ¿cierto?, la transversalización de género en la Agenda 2030. Hoy día vemos que hay países en la región que iban en un camino estaban acelerando sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas, y hoy día también vemos con mucha preocupación el impacto que está teniendo la pandemia en ese sentido.
Y bueno, a nivel nacional establecimos la Mesa de Género el año 2020 de Cooperación Internacional en Panamá, con la coordinación de la Canciller, la Ministra de Desarrollo Social, las embajadoras de Canadá y Países Bajos, y entre los ejes de trabajo identificamos y contamos con los temas de liderazgo, participación política, prevención de la atención de la violencia, resiliencia y cambio climático, que yo creo que es uno de los temas que yo creo todos los integrantes de este panel estamos todos de acuerdo, y creo que también ahí apoyar también al gobierno de Panamá en la implementación de esos planes sectoriales de cambio climático que se han mencionado, creo que es fundamental. Así que lo dejo por ahí, pero en eso yo creo que resaltar también el enfoque verde, el enfoque inclusivo, incorporar, ¿cierto?, la tecnología e innovación es parte de los desafíos que hoy día desde ONU Mujeres queremos contribuir. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marinés, y sin duda lo han mencionado varios, tenemos la oportunidad del marco al 2030 de la agenda que nos presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así que nos permite enfocarnos en el largo plazo y trabajar en conjunto, y sin duda las mujeres, que somos la mitad de la población, pero que estamos excluidas todavía de muchos espacios, somos claves para catalizar esa agenda de desarrollo sostenible. Nada más como nota acá para el profesor Lucas y Marinés, que nos acompaña desde Chile, en el caso de AmCham, que le gusta liderar con el ejemplo, no solo hemos tenido varias presidentas mujeres, sino que logramos por votación de la membresía paridad en la junta directiva, con lo cual tener buenas candidatas mujeres cuando tenemos elecciones se ha reflejado en una paridad en la junta directiva. Tenemos unas excelentes directoras que nos acompañan, que son CEOs, vicepresidentas de empresas, todas tienen un rol muy importante, y en mi caso tuve el honor de ser la vicepresidenta de Miguel Bolinaga cuando él fue presidente, pero sin duda los espacios hay que ganarlos y hay que darle visibilidad, por eso uno tiene mayor responsabilidad cuando está en estas posiciones. Así que muchísimas gracias, Marinés, y estamos felices con esta alianza con ONU Mujeres. Y ahora, bueno, vamos a la última ronda de preguntas, y después le hacemos esa pregunta al profesor Lucas, y les pedimos a todos, si tienen alguna pregunta, que la pongan en el chat para los panelistas. Vamos a concentrarnos ahora ya para cerrar el panel. Ya hemos hablado de cada sector, ¿no? Dónde están las contribuciones. Pero ahora vamos a aterrizar un poquito en hoja de ruta. ¿Qué hoja de ruta necesitamos para lograr la recuperación económica, social y ambiental post-pandemia en Panamá? Entonces, en el mismo orden que empezamos, Joely, te cedo la palabra, entonces. Bueno, reiterar las felicitaciones a AmCham y a los panelistas. La verdad, escuchar de viva voz las experiencias que desde AmCham, por ejemplo, el tema que usted acaba de mencionar de paridad, es aplaudido. Bueno, con relación a la hoja de ruta, desde el Gobierno Nacional sí quiero mencionar brevemente las prioridades o pilares fundamentales que tenemos en este momento como los pilares de reactivación económica. El primero de ellos es, por supuesto, el proceso de vacunación. El Plan Nacional de Vacunación en Panamá hoy es uno de los más exitosos de la región y ha sido reconocido inclusive por la OPS. De hecho, ya Panamá está en lo que es la cobertura de la población meta, con esquema completo, está ya acá alcanzando el 80%. El otro pilar fundamental que siempre reiteramos es la liquidez del sistema financiero del país. Por supuesto, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este punto quiero mencionar dos de los varios proyectos que se han dirigido, políticas públicas dirigidas al apoyo a las MIPYMES. Uno de ellos es a nivel del régimen especial de impuesto para la renta, que fue reconocido para específicamente apoyar a las MIPYMES y emprendedores que tuvieron un impacto económico en sus actividades, producto de los cierres de actividades económicas en el país. Otro importante programa es el que manejamos con el BID, de los 300 millones que con seguridad han escuchado, dirigidos a apoyo a las MIPYMES y al sector agro. De hecho, allí el Banco Nacional, que actualmente es el que administra ese fideicomiso, nos ha informado que ya hay 27 instituciones financieras que forman parte de este programa. ¿Eso qué significa? Que no solo se han incluido a bancos, también están haciendo esfuerzos de incluir a financieras y a cooperativas como un mecanismo de buscar esa flexibilización que tanto han solicitado precisamente las MIPYMES afectadas, de poder cumplir con los requisitos y acceder
acceder a estos financiamientos que les permitan reabrir sus actividades económicas. También otro pilar fundamental es el plan de infraestructura pública. Se ha proyectado una inversión durante esta administración de 12.000 millones de balboas. De hecho, ustedes han escuchado en las noticias algunos de estos proyectos de infraestructura pública que se están lanzando con asociaciones y programas, alianzas público-privadas, las denominadas APP, tan importantes en este momento y necesarias. Otro punto importante en esta hoja de ruta y que adelanta el gobierno nacional es el fortalecimiento de Panamá y su posicionamiento en la región, tanto en materia de competitividad, logística y conectividad. Panamá históricamente ha sido bendecido por una posición geográfica que hoy nos ha puesto a repensar, a replantear todo lo que podemos hacer más allá de lo que Panamá era hasta antes de la pandemia. Por ello, desde el Ministerio de Comercio e Industrias y pues por supuesto como parte de una política pública que lleva adelante el gobierno nacional, se hacen inclusive misiones oficiales. Recientemente, como ustedes han mencionado, el ministro y actores del sector privado estuvieron precisamente en Estados Unidos, primero para estrechar relaciones históricas y comerciales bilaterales que hemos tenido con Estados Unidos, pero también mostrar la propuesta de Panamá como un destino para invertir y con todas las ventajas competitivas que tenemos en la región. Otro pilar fundamental que quiero resaltar y que también propiciamos desde el Ministerio de Comercio, por supuesto en alianza con otras instituciones y también con la creación de ProPanamá, es el incremento de las exportaciones de los productos nacionales, la diversificación de nuestra oferta exportable tan importante en este momento y el esfuerzo ese interinstitucional para la atracción de inversión extranjera que ya pues en mi intervención anterior, no quiero mencionarlas nuevamente, hemos tenido como gobierno y que están dando resultados en esas inversiones que están siendo tangibles y que están ayudando a la generación de empleo. Igualmente aprovechar esos regímenes especiales, nuestros 23 tratados de libre comercio con los que cuenta Panamá, que durante nuestra administración se ha dado un énfasis importante en sacar ventaja. No es solo firmar los tratados internacionales, sino llegar a la implementación, a la ejecución. Y en ese sentido, inclusive hemos creado desde el MISI una plataforma Intelcom, donde lo que queremos es que aquellos potenciales exportadores y los exportadores que tengan ese interés de exportar sus productos puedan encontrar en una plataforma digital al alcance y sin ningún costo todo lo que es el acceso a esos mercados y a esas empresas que pueden requerir de sus servicios. Otro aspecto importante que también tocaron es el emprendimiento. Miren, en este momento, con el aumento de la informalidad, que por supuesto a nivel de gobierno es un tema de día a día, nosotros particularmente participamos en mesa con el Ministerio de Trabajo de otras instituciones en aras de buscar alternativas para propiciar la formalización de emprendimientos, en aras también de disminuir esa informalidad que, como pues ha mencionado la representante de UNO Mujeres, tiene toda la razón. Se ha acrecentado producto de la pandemia esa brecha y no es un secreto que ha crecido la informalidad y es una situación que por supuesto preocupa al gobierno nacional, pero en ese sentido hay políticas públicas que ya están dirigidas a disminuirlo. La transformación digital, el gobierno digital, que ya también es fundamental en esta era, no dejar, si debemos hacer cambios a nivel estructurales, a nivel de legislación también, que en Panamá lastimosamente conocemos que no necesariamente ese avance industrial o esa revolución industrial, esa transformación digital ha ido a la par de nuestra legislación. Debemos reconocer que hay legislación que nos falta todavía y conversaciones que ya estamos teniendo en el gobierno de iniciativas legislativas para impulsar esa transformación digital, respaldadas por cuerpos legislativos y por leyes y reglamentos. También no quiero dejar de mencionar otro importante aporte que se ha hecho de este ministerio, y es que el día de ayer, si vieron en las noticias, hubo una reunión en presidencia donde participó el presidente de la República, el vicepresidente y los principales representantes de los gremios empresariales del país, donde se le entrega al presidente el resultado del análisis de más de 125 profesionales de muchas horas de trabajo, donde el MISI era el coordinador de las mesas técnicas, y participamos en buscar esos consensos de las propuestas que, recuerdan, presentó CONEP para la reactivación económica. Dicho sea de paso, muchas de las propuestas presentadas por CONEP estaban alineadas con planes y políticas públicas que ya lleva adelante el gobierno nacional, de manera que se logró
un 80% o más de consenso en esas propuestas. Eso es un buen mensaje y quiero dejar eso muy claro y reiterar el compromiso del gobierno nacional de que estamos conscientes de la urgencia que el país amerita en este momento, de que todos los actores involucrados, tal cual ha dicho el profesor de Ciudad del Saber, que dicho sea de paso, admiro muchísimo estar sentado en una mesa con usted, profesor, le doy fiel seguimiento a Ciudad del Saber. Estamos con el firme compromiso del gobierno nacional de seguir con las alianzas público-privadas. Estamos conscientes también de que el logro del desarrollo económico, social, ambiental, sostenible que queremos en este momento es fundamental el rol que juega esa asociación de sector privado y público, y reiterar entonces esas puertas abiertas que siempre vamos a tener para escuchar a todas las fuerzas vivas del país y por supuesto a todos los sectores productivos. Muchas gracias, Joely. Acá el equipo organizador me llama la atención de que por favor hagamos respuestas cortas para que además el profesor Lucas pueda también explayarse en esa preguntita que vamos a hacer antes de cerrar. Miguel, hoja de ruta desde tu visión del sector privado. Sí, muchas gracias. Sí, muy de acuerdo con lo comentado por la licenciada Sin. Quiero hacer solamente una observación cortica con lo que comentaste de paridad de género ¿cómo se llama? En Anchán. Lo bonito de esto fue que fue algo natural, que no fue algo impuesto, que tiene que haber, mira, ocupar puestos, sino que la membresía naturalmente votó de esa forma y viene varios años votando de esa forma. Nada más quería esa aclaratoria. Sí, yo creo que esta ruta, esta hoja de ruta que debemos establecer como primero, y yo creo que hemos coincidido todos, a alianzas. Esto no puede ser únicamente de un sector o de una empresa o del gobierno o de las ONG o de X, no, tiene que ser alianzas, tiene que haber, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los problemas no son problemas individuales, son problemas multisectoriales, y al ser problemas multisectoriales no puedes ocuparlo, no puedes ocuparlo un solo organismo sector. Y por eso me agradó muchísimo lo que comentó la licenciada Sin de la firma del día de ayer, lo estuve dando seguimiento. Hay 43 propuestas que ya no dejan de ser propuestas para empezar a trabajarlas, ¿no? Después, yo creo que esto tiene que tener la ruta, y lo comenté anteriormente, esta ruta tiene que tener, esta hoja de ruta, desarrollar estrategias que puedan establecer nuevos empleos, como por ejemplo la Alianza por los Jóvenes Panameños, donde está sumarse con 14 empresas, y ese sumarse con 14 empresas están tratando de ver cómo podemos nosotros tener ese proyecto de dar trabajo a los jóvenes panameños. Yo creo que la columna vertebral de esta hoja de ruta tiene que ser los ODS. Al tenerlo como columna vertebral vamos a tocar todo completamente. Si no estamos conscientes de eso, vamos a estar triunfando en una hoja de ruta adecuada. Otro punto es el desarrollo económico de las zonas vulnerables, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo de nosotros. Nosotros en Changuinola tenemos una situación muy delicada, muy delicada con las comunidades indígenas que entendemos que son muy vulnerables, ¿no? Ahí nosotros no vamos únicamente, no estamos llegando únicamente, si vamos con el plan Colmena, vamos con el MIDES de la mano, y del MIDES a su vez con 14 organizaciones como mínimo. Hemos creado abarroterías y hemos creado criaderos de pollo. Estamos en este momento donde le dé una plataforma económica para que ellos puedan desarrollarse y puedan triunfar. Aquí estamos tratando de meter inclusive a Microsoft, al Ministerio de Educación, a algunas ONG, y eso es fundamental, ¿no? Otro tema es, yo creo es que, y este es mi rubro, el tema eléctrico tiene que ser considerado dentro de la hoja de ruta. Sin electricidad, sin agua, no hay desarrollo. Nosotros en este momento estamos haciendo un proyecto en la Zumbona, 22 años sin electricidad, a 190 kilómetros de la capital de Panamá. 22 años. Y no es nada más por el hecho que esté más cómodo. Esa gente gasta mucho más dinero en poder comprar el queso, lo tienen que comprar pequeñito porque no tienen nevera, no tienen refrigeradora, y tienen que gastar más en ¿cómo se llama? En transporte para poder tener, hoy en día van a poder tener una calidad de vida muchísimo mejor. Yo creo en la innovación, y lo que comentabas, Daci, esta ruta por Chicago me abrió los ojos muchísimo más de lo que tenía abierto. Yo entiendo que la innovación, de hecho estamos haciendo un centro de incubadoras aquí en nuestra oficina. Yo ya conversé con gente de la Ciudad del Saber para poder, profesor, esto es una premisa, profesor Jorge, para poder firmar un convenio con la Ciudad del Saber, pero la innovación tiene que estar en esa hoja de ruta.
reducción de la huella de carbón con nuevas tecnologías, amigable con el medio ambiente. El tema de la vacunación es fundamental. Fue mencionada ya por la licenciada Sin. Yo creo que esto es fundamental. Y por último, que cumplan todas las leyes y obligaciones de la República. Eso es fundamental. Me parece a mí que con estos puntos, una hoja de ruta, nosotros podemos lograr, estaremos cercanos a un éxito. Muchísimas gracias, Miguel. Entonces, para cerrar el panel, profesora Arosemena, Marinés, comentarios, tomando en cuenta ya lo que nos han comentado Joely y Miguel. Profesor. Sí, voy a ir muy al grano porque creo que todo está dicho. Yo me subo a las palabras de Miguel y yo enfatizaría lo siguiente: de los ODS, para mí el 17, alianzas, es la clave. Todos los demás son los aspectos que hay que abordar, pero lo tenemos que hacer juntos, como hemos visto. Y aprovecho para decir que paralelamente desde el lunes se está desarrollando un ejercicio promovido por el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, CIDES, llamado ENADES. Y ese es un ejercicio concreto donde están exponiendo simultáneamente en mesas paralelas desde dirigentes comunitarios, organismos internacionales, académicos, empresarios, representantes de las diferentes ramas del gobierno nacional. Eso está ocurriendo hasta mañana jueves. Ese es un ejercicio que ya lleva 4 ediciones y se puede hacer. Y por último, yo ofrezco, que está de más decirlo, pero la Ciudad del Saber es esa plataforma de encuentro. Tienen todas nuestras facilidades. Nosotros tenemos desde universidades, centros de investigación, organismos internacionales, las Naciones Unidas, de una presencia que nos enorgullece a todos. Todo el movimiento de emprendimiento desde la primera incubadora que se creó en el país está a sus órdenes. Úsennos. Nosotros estamos totalmente por el ODS 17. Esa es la guía de cualquier ruta que elijamos. Gracias. Muchas gracias, profesor. De hecho, es mi ODS favorito. Yo digo que debe ser transversal a todos para que logramos cumplirlos. Marinés, tus palabras de cierre del panel, por favor. Sí, no, decir que es mi ODS favorito junto con el ODS 5, pero como trabajo el tema de alianza, también coincido totalmente ahí con Jorge. Yo diría, bueno, breve, ¿qué debería contener también una hoja de ruta o esa hoja de ruta que no debería dejar de lado? Primero, invertir en los sistemas de cuidado, avanzar hacia una sociedad de los cuidados, que exista una protección social con perspectiva de género. Y cuando hablamos de avanzar en una sociedad de los cuidados, no solamente hablamos de una corresponsabilidad entre hombres y mujeres con los cuidados de niños y niñas, con las personas dependientes, con las personas a los adultos mayores, sino que pensar en una sociedad que tenga una buena distribución de esa carga de los cuidados entre empresas, entre familias, entre comunidad, entre distintos actores de la sociedad. Y eso yo creo que hoy día es un punto clave, digamos, para tener una recuperación sostenible. Hoy día vemos, por ejemplo, si volvemos solamente al tema del empleo, quizás ese es uno de los puntos, el cuello de botella hoy día, quizás para no solamente el retorno de las mujeres a esos puestos de trabajo, sino que hoy día también tenemos una situación grave respecto a la situación de inactividad de las mujeres, porque no están en muchos países de la región buscando empleo, porque la carga de los cuidados ha impactado fuertemente. Otro, yo creo que promover el acceso al trabajo decente, volver a repetir que el tema cómo volvemos a esos empleos inclusivos, verdes, ¿no? Y trabajo decente, diría que eso es fundamental. Inversión en la educación de niñas y jóvenes, yo creo que eso también hoy día no dejar hoy día también vemos que la pandemia ha tenido un impacto en niñas y niños,
Y hoy día hemos visto por las situaciones de las cuarentenas, la dificultad muchas veces de acceder, ¿cierto?, a la educación. Hoy día creo que también hay que poner atención a eso y buscar también soluciones digitales, también el aprendizaje para que esos niños y niñas no se queden atrás, ¿no? Y analizar también los presupuestos y las medidas de recuperación desde una perspectiva de género, poniendo también, garantizar que las mujeres también se beneficien de todos los estímulos, los paquetes económicos hoy día que se están diseñando en los gobiernos. Y digamos que otro punto importante, digamos, y con esto cierro, que apoyar el multilateralismo también y el enfoques coordinados para tener las respuestas. Hoy día está muy claro, tal cual como hablamos de lo de ODS 17, también cuando tenemos problemas globales, los problemas se resuelven también con soluciones globales, y creo que acá también tenemos que tener una mirada también de la necesidad de avanzar en respuestas coordinadas y multilaterales. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, María Inés, y bueno, escuchándolos a todos, me quedo con la importancia de lo global y lo local, el impacto que podemos tener en el territorio, en la vida de las personas, en lo macro y lo micro. Así que todas esas dimensiones, lo público y lo privado, todo eso, la convergencia, la sinergia, la cooperación entre todos los sectores es muy importante, y las alianzas para lograrlo, ¿no? Yo quería agradecerle mucho a Joely, a María Inés, a Miguel, al profesor Arosemena por este panel de lujo, realmente que ha sido una maravilla compartir. Y le vamos a pedir al profesor Lucas, que de manera magistral y brillante cumplió sus 15 minutos, vamos a compartirle a todos la presentación de él completa, tiene como 60 slides, se los vamos a mandar a todos para que lo vean, pero quería entonces, profesor, para ya cerrar el foro y darle la palabra a Cristina para que haga el cierre formal, esa reflexión final sobre el tema de esta tendencia de aumento de desigualdad y el riesgo de la democracia, para un poco un cierre, y espero que un mensaje esperanzador dentro de todo, porque igual yo me quedo con esperanza de lo que escuché de los panelistas. Así que, Lucas, por favor. Gracias, Dasil. Bueno, efectivamente yo creo que fue mucho contenido el que presenté para los 15 minutos, pero bueno, también como comentabas vos, va a estar la presentación disponible para quienes deseen verla. Yo también soy optimista de cara al futuro, a pesar de que definitivamente creo que hay algunas cuestiones importantes a considerar. Yo soy optimista. Primero, este tema de la desigualdad, yo creo que es algo que, si se deja únicamente a la consideración del mercado, es algo que no se va a resolver, sino que se va a profundizar con el paso del tiempo. Así que este no es un tema que se tenga que dejar solamente librado al juego entre demanda y oferta. O sea, que yo creo que el mercado es insuficiente para resolver esto. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que está detrás de este aumento de la desigualdad, que lo venimos viendo de más o menos década del 80, 90, no es algo que empezó ahora, sino que es algo que ya tiene unos 30, 40 años, ni siquiera es la globalización, es la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, que en principio es algo tremendamente poderoso para generar ganancias de productividad, de crecimiento, genera resultados muy distintos dependiendo del nivel, por ejemplo, de educación que tengan las personas. Estas tecnologías en manos de una persona que tenga educación universitaria, que haya hecho un posgrado, un MBA y un doctorado, genera una ganancia de productividad que una persona que solamente haya tenido acceso a un nivel de educación muy básico es incapaz de alcanzar. Con lo cual, esto en manos del libre mercado única y exclusivamente es algo que no se resuelve, sino que se va a profundizar. Segundo, la desigualdad genera descontento. O sea, cuando estamos hablando de un aumento de la desigualdad, no necesariamente estamos hablando de un aumento de la pobreza. A ver, si nosotros dividimos a todas las personas que estamos conectadas ahora y decimos, bueno, un grupo durante los próximos años va a tener la suerte de que sus ingresos aumentan un 20%, y el otro grupo va a tener un aumento de sus ingresos del 10%. Dentro de unos años todos vamos a estar mejor. O sea, todos vamos a ser más ricos, por decirlo de alguna manera, pero la desigualdad va a ser mayor. Y esa desigualdad genera descontento, genera cambios distintos dependiendo de si estamos en América Latina, si estamos en Europa, pero en Europa también está pasando. Lo nuevo de esto es que probablemente nosotros en América Latina estamos más acostumbrados a vivir en sociedades no tan equitativas, no tan iguales. En Europa, donde la igualdad ha sido una característica, esto está pasando y es un tema importante. Segundo, yo creo que un elemento, a ver, esto definitivamente puede poner en riesgo algunas democracias por el tipo de turbulencias que se pueden generar. Segundo, el tema datos.
Hoy el tema datos, la economía digital, la inteligencia artificial, los algoritmos, lo que comentamos en la presentación, ofrece unas oportunidades increíbles, pero esto también es un tema que hay que manejar, porque en principio la pregunta es, ¿quién controla esto? ¿Quién gobierna esto? ¿Quién gobierna la economía de datos? Este es un gran tema. Y no me estoy refiriendo por ahí a cuestiones más puntuales como las criptomonedas o todo lo demás, que igual hay todo un debate. Para mí el tema digital es un tema que tampoco se puede revertir y que yo creo que está bueno que no se revierta, pero me parece que hace falta saber gobernarlo. Si somos capaces, creo yo, de involucrar al sector privado y al sector público, con lo cual volvemos a lo que hablaba Miguel, a lo que hablaba Yele, a lo que hablamos todos acerca de las alianzas, creo que estos dos elementos se pueden controlar, se pueden gobernar y esto seguramente va a hacer que las democracias no estén en riesgo, digamos, porque claramente está demostrado que es como el mejor sistema de gobierno. Hay un libro muy interesante, que es un libro que han escrito Daron Acemoglu y James Robinson, que se llama El Corredor Estrecho, lo publicaron en el año 2019, donde ellos hablan de que para resolver estos temas a futuro es importante que el Estado tenga un rol fundamental, pero al mismo tiempo es importante que la ciudadanía tenga cada vez más poder para controlar al Estado. Para mí este es el tema central. Ellos hablan de este corredor estrecho en el cual están, digamos, si uno se sale del corredor, ¿qué tenemos? Podemos tener una situación en la cual la ciudadanía tenga poco peso y el Estado tenga un peso excesivo, con lo cual terminamos teniendo estados más dictatoriales, etcétera. Pero el otro extremo en el cual tenemos un Estado casi ausente, con pocas capacidades, tampoco es bueno en términos de la democracia, en términos del desarrollo. Entonces lo que ellos dicen es que es importante encontrar este corredor estrecho, este equilibrio, donde el Estado se vaya acostumbrando y se vaya adaptando cada vez más rápido a los nuevos requerimientos de la sociedad, de los mercados, de la inteligencia artificial, de la digitalización, etcétera, pero al mismo tiempo que la ciudadanía vaya contando cada vez con más herramientas para controlar al Estado. O sea, ellos hablan del leviatán, digamos que es la figura que se usa para el Estado, y hablan como de un leviatán encadenado, digamos, es decir, un leviatán con fortaleza, pero que al mismo tiempo esté de alguna forma regulado por la ciudadanía. Yo creo que si logramos hacer esto, si América Latina, Panamá y América Latina en general logra avanzar en este sentido con un Estado panameño, que por lo que comentaba la licenciada, yo creo que el Estado panameño está avanzando muy fuertemente en esto, un Estado moderno que se adapte, que se dé cuenta de los cambios, que se dé cuenta que tiene que tener un rol distinto y al mismo tiempo una ciudadanía cada vez más con más herramientas a partir de las tecnologías, del gobierno abierto, del gobierno digital, a pesar de los efectos no deseados que pueda tener la tecnología y a pesar del aumento de la desigualdad, yo creo que el escenario futuro es optimista. Creo que hay razones para ser optimistas. Es un tema para hablarlo 10 días, Lucas, y... pero bueno, en 2 minutos... No, sí, vamos a continuar para profundizar. Le vamos a compartir a todos la presentación completa. Vamos a ver si organizamos, Cristina, algo más con el profesor Pusetto para que pueda profundizar en estos temas. Y muchas gracias, profesor. Excelente la presentación y el cierre genial a este panel. Cristina, te paso la palabra para que terminemos puntual, como es costumbre en AMP. Vale, sí, muchísimas gracias a todos. Al profesor, bueno, podemos cuadrar definitivamente más adelante para que se haga una presentación pues un poco más amplia de todo este tema que ha sido de mucho interés para todos. Para concluir, queremos agradecer a todos los participantes por su presencia en este evento. También esperamos que esta información aquí compartida haya sido de su interés. Aprovechamos también para agradecer a nuestros miembros del Platinum Leadership Circle que hacen posible esta actividad. Ellos son 3M Panamá, AES Panamá, Chevron, British American Tobacco, Pro Panamá y Pfizer, así como nuestro miembro Gold, Morgan ¡y Morgan! Feliz día a todos, que pasen una excelente semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Feliz día para todos, muchas gracias. Gracias a todos.